Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José, @JoseGeek, LML. También estamos en redes como @podcastRAH y recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos monetariamente. Estamos de vuelta y pues en este episodio vamos a completar esa deuda que les teníamos desde el año pasado. Literalmente. Los chistes del año pasado no acaban, nunca acaban. Y es que vamos a hablar sobre el western. Esta vez ya no nos vamos a enfocar sobre las películas ni las series, sino que nos vamos a centrar en torno a los videojuegos. Entonces, Elvis, ¿de qué vamos a hablar hoy específicamente? Bueno, pues ya analizamos lo que compone el western, ¿no? Cuáles son esas aristas, los tropos que llaman. Así que hoy sí vamos a hablar de disparos, vamos a volver a tratar un poquito el tema de los western, del viejo y el lejano oeste, de los cowboys, de De los vaqueros de indios. Dallas, de los indios, de los renegados, de la conquista de lo salvaje y obviamente cómo se ve esto envuelto en el tema de los videojuegos. Listo, perfecto. Entonces, hagamos un resumen ejecutivo para quienes recién nos sintonizan. ¿Qué define a un western? ¿Qué hablamos la clase pasada, Elvis? ¿Tú de qué te acuerdas? Que yo no volví a escuchar La el clase capítulo, se me olvidó no volvió a escuchar el volver a principio. escuchar el capítulo. Todo lo hice así de No, o memoria. sea, si ni siquiera nosotros escuchamos el episodio como pretendemos que las No, o sea, personas yo lo escuché vayan cuando y lo salió, muy escuchen. juicioso. Cuando lo Pero edité. no, cuando le edité y cuando sale, yo lo vuelvo a escuchar. Pero para preparar el episodio, la verdad, se me olvidó. Lo tenía de tarea y se me olvidó. La clase pasada, así en resumidas cuentas, hablamos un poco del western, qué lo compone, cómo surge, dónde está ubicado, cuál es su estética, qué temas aborda, cuáles son esos tropos o digamos que en las películas, en las series, esos pequeños guiños o temáticas que se repiten, entonces que dan forma a este universo. Hablamos de las complejidades históricas que tiene, ¿no? Sí, también. De dónde nace no solo su estética, sino también las problemáticas. Eh, Estuvimos ahondando eso, también hablamos sobre cómo se ha constituido ese género, ¿no? Ya habíamos dicho algo sobre pues, los medios de comunicación masivos del siglo XIX, ¿no? El esparcimiento de la información. Tú habías contado algo sobre las novelas baratas también, que digamos Las dime novels. que dan un poco de forma a este mundo bastante peculiar. Ujú. ¿Qué más habíamos dicho? A ver. Pues también habíamos hablado un poco que pues la forma como definir al western siento yo que también es como si esto se siente y se ve como un western, es probable que lo sea, ¿no? Es decir, no Sí, solamente, o sea, un western no es solamente lo que está situado en el siglo XIX norteamericano, en el centro y el oriente, el occidente del continente gringo, pues o sea, la parte gringa del continente más bien, sino como todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Como el feeling, los temas que se tratan, como lo de la aventura, lo de la conquista de lo salvaje, lo de el outlaw, ¿no? El renegado de la ley, todo eso. Y hablamos también que se construyó históricamente ese género, que fue lo que a mí me rompió un poquito más la cabeza y es, se construyó mientras eso estaba ocurriendo, ¿sí? Es decir, claro. lo de Buffalo Bill, todo eso venía también desde el mismo siglo XIX y fue sobre todo con el cine y en las pantallas del cine y de la televisión en el siglo XX donde se consolidó eso como un género y como con todos los clichés que uno conoce, ¿no? Todos los clichés que vamos a ver que en los videojuegos también están. Pues hicimos como una especie de línea del tiempo de las obras más significativas en cuanto a cine, televisión y Sí, hasta sí, un poquito sí. de literatura. Entonces, pues de eso se trató el episodio pasado, que pues es como la base para poder hablar este episodio ya más Claro. largamente sobre los videojuegos, como con el tiempo que se merecen los videojuegos como un medio de comunicación masivo también, ¿no? O sea, este es otro formato en que se replican esos estereotipos, esos tropos. También recuerdo que hicimos una pequeña reflexión sobre como la influencia y la importancia del medio oeste para la identidad estadounidense, ¿no? Para los gringos, esto es lo más cercano a un
americano promedio, ¿no? Como ese pasado del oeste es muy importante para ellos, ¿no? Nace como toda su cultura, yo lo diría, alrededor de con eso. esos corridos. Sí, no sé si creo que también lo hablamos un poco, no sé si eso quedó, como Elvis fue el que editó, yo no sé si eso quedó en el episodio, no me acuerdo. Pero hablamos también un poco de que ese es el mito, esa es la mitología estadounidense, ¿no? Ah, También un sí, poco hace parte como de su cultura en cuanto a que construye también un poco el mito nacional, ¿no? Hablamos también un poco del sí. destino manifiesto, ¿no? El de nos tenemos que expandir hacia el oeste porque es nuestro destino y tenemos que conquistar y tenemos que llevar la civilización y el ferrocarril y la tecnología y la democracia y todo eso primero antes de que llevaran democracia a los países donde casualmente se descubren fuentes de petróleo, antes lo llevaban en su mismo continente y pues se llevaron ahí la mitad de México por encima, se llevaron ahí un Ahí suavecito. montón de pueblos indígenas, mejor dicho, hicieron y deshicieron ahí en lo que hoy en día es los United States of America. Entonces ese fue un breve recuento. Igual invitados a que escuchen el episodio. eh, pues paren escuchen el primero, luego vuelvan en el segundo exacto y continúen. Les Desde voy a dar 3 segundos. uno, dos, tres, listo. Entonces, el western en los videojuegos arrancamos un poco con una cronología también básica, ¿no? Pues, no sé, yo diría que fuéramos hablando un poco cronológicamente, pero igual ir caracterizando qué tipos de videojuegos western salen. Y Porque hay hartos. hay muchísimos, marica, son muchísimos, muchísimos, porque digamos yo en las recopilaciones que he visto y eso, ni siquiera tener en cuenta los juegos móviles, y ahí también hay un montón. Sí, hay unos móviles. Pero Sí, sí. digamos que remontándonos a los orígenes también de los videojuegos y de los videojuegos educativos, el que se podría decir que fue el primer videojuego educativo en la historia, Canon, tenemos The Oregon Trail, el Camino de Oregon, que es pues, parce, nosotros el tenemos mítico. un video en nuestro Ujú. canal de YouTube cuando hacíamos reseñas de videojuegos en nuestro canal de YouTube. Y es un video con todas las de la ley, ¿no? O sea, tiene imágenes en Sí, movimiento. sí. Es un video. Es un video, pero ahí les hablamos más de El The Oregon Watch. Trail, pero pues lo tomamos aquí, por supuesto, como punto de partida para hablar un poco del origen del western en los videojuegos. The Oregon Trail es de 1971. Sí, es decir, Y muy, muy viejo, parce. sí, y digamos que se diferencia un poco de lo que más adelante surge, ¿no? Porque como lo hemos dicho en varios episodios, no, ese es un juego recurrente, hay que Sí, hacer claro. un en vivo jugándolo. Es Y muy la aburrido, parce. idea, muy aburrida, sí, sí, como un anima eso. Entonces, la idea del videojuego es sobrevivir, ¿no? Es cómo tú expandes el viaje, ¿no? Ajá. De un grupo de colonos que van a buscar esa nueva vida, En Oregon. esa conquista, ajá, en Oregon. Sí, Entonces se aleja mucho ajá. de los juegos actuales, que es más shooters, los disparos, Vamos a ver que igual eso pero no es tan vamos hacia allá, actual tampoco. Pero digamos que claro. The Oregon Trail se podría decir que es como una especie de juego de estrategia, aunque estrategia no hay mucha porque también De depende mucho de la decisiones. suerte, de decisiones. Y pues en últimas, pues sí, parece es un juego educativo. Sí, es un juego que literalmente lo diseñaron para ser educativo. Unos profesores de colegio. Entonces, pues nada, ahí no hay nada que hacer. El segundo que tengo yo, digamos, como en la cronología es el Wild Gunman, que originalmente salió en arcades, pero pues que lo conocimos más que nada porque ese era de los que venían en casi todas las NES y las Famicom. Cualquier Nintendo que usted tuviera, ahí tenía que tener ese juego. La compilación de 999 juegos en uno, ahí tenía que estar ese juego. Sí, en los Game Boys, en todo, de todas esas compilaciones estaba Sí. Wild Gunman. Y aquí me parece muy chistoso, muy interesante que ya entra de una. O sea, el segundo juego que está en esta lista, Mm, pues que la saqué de internet, pero pues que igual se sabe que es más o menos lo que hay, ya es un shooter. sí, Ya es un juego de sí. Ni disparos. siquiera. Eso es desde el de aviones, pero con vaqueros. ¿El de aviones? ¿No es ese? Espere, deme No, 30 marica, segundos. Wild Gunman es el que tú tienes como un edificio y se abren unas ventanas y unas puertas y tú tienes que dispararles a ellos. Espere. Ah, no, es que hay Hay varios.
Pero Sí, el yo original es de jugué disparos. El de la NES, o sea, el de la Ujú. NES, yo lo jugué y era como el de los aviones, ¿te acuerdas? Ese como 1948, 1947, 45 creo que es un avión y que vienen enemigos y uno va moviendo el avión hacia adelante, hacia abajo. Ese fue el primer juego del viejo este que yo jugué. No, el Wild Gunman de NES también es que salen unos manes al frente tuyo y tienes que dispararles. Sí, De paila. la Super Nintendo, No, el del NES. no estoy confundido entonces. Bueno, la cuestión es que yo jugué uno y era una mierda porque eran los mismos, o sea, era la misma dinámica de esos aviones. A mí no me gustan esos juegos de aviones, man. No sé, me parecían muy aburridos, pero bueno, Sí, no, en pues fin. este pues marcó también el hito de... Y es bastante interesante, no solamente por eso, sino porque igual ya también maneja una estética muy de cowboys, ¿no? Como que es algo que The Oregon Trail no tiene tanto, ¿no? Que en The Oregon Trail no hay cowboys, hay de pronto indios, indígenas, sí, Ujú, que te atacan y eso, pero no está el vaquero, sí, y no hay claro. disparos. En The Oregon Trail hay disparos, pero para cazar, para cacería. Aquí estás ya disparándole a otro ser humano, ¿sí? A otro vaquero, a otro forajido. Y eso a mí me parece bien interesante. Es otra forma de supervivencia, ¿no? Sí, pues es Aquí lo que nos cuentan, ¿no? sí, de Oregon Trail es la supervivencia, ¿no? De la comida, tus recursos, de ir al Contra la viaje. naturaleza. Aquí es, ajá, aquí es como, bueno, no me voy a dejar disparar, no puedo dejar que me disparen, que afecten mi humanidad. Ajá. Les toca dar balín al que se cruce. Ya los que siguen también son de arcade, son de Atari, la Amiga, el Commodore 64, todos esos juegos como de finales de los 70s y principios de los 80s. Y la gran mayoría de estos son de disparos. Oh, hay una de la Super Nintendo que se llaman, que de hecho se parece a un juego reciente que salió que se llama como los Kawabunga de los para Nintendo Switch que salió. Ah, Bueno, debe es ser un como beat un 'em up. Sí, que es como ir sí, peleando en la calle. Sí, un beat 'em up. ajá, es correcto. Y se llama Sunset Riders. Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Sí, pero ese, Ese yo lo ese es jugué, del ese lo jugué. 91, o sea, todavía falta. Vamos en los 80s. Ah, ok, ok, Vamos ah, ok, apenas en ok. los 80s, sí, calma, calma. Ahí en No, los estaba 80s confundido quería también. hacerle una mención especial a un videojuego, pues, que digamos que decirle polémico es muy poquito, que se llama Ujú, Custer's Revenge. Es un sí. juego muy paila porque coge todo lo peor del imaginario gringo sobre esta conquista del oeste y lo celebra. Ni siquiera lo denuncia, lo celebra. Básicamente en el juego hay una parte del juego en la que tú eres un cowboy que tiene que violar literalmente a una indígena. Ah, sí. Y eso es parte del juego, o sea, eso es un juego dentro de este videojuego. Entonces como que en los videojuegos también se reproducen unas vainas muy densas y a un nivel muy distinto de una película, ¿no? Porque digamos que si esto saliera en una película, pues bueno, uno puede entrar a mirar que, o sea, si el director está denunciando, si es algo malo, si lo ven como algo bueno, como Mm. algo erótico, no sé. Aquí es por diversión, ¿sí? O sea, es un videojuego. Entonces, es una gonorrea, o sea, esas escenas de ese juego son una gonorrea. Es horrible. Es muy, muy paila. Entonces, menciones honorífica a ese. Sí, la portada y todo, ¿no? Sí, además de resto hay juegos que son como de disparos, hay unos que son en cantinas, otros que son como en la naturaleza, otros que son como en bancos, como Mm. en escenarios muy pues del western, ¿no? Como en la calle principal del pueblo, obviamente todo lleno de Sí, tierra, todo eso, ¿cierto? sí, la vía que no es vía, ¿no? Es como Ajá, la el carretera espacio que ahí. hay entre, sí, entre un sector de casas y la otra. Si eso se le puede llamar vía, bueno, no sé. Sí, no, eso es como una carretera La ahí a trocha. la trocha, sí. También me parece interesante que dentro de estos juegos que están bien al principio, por ejemplo, hay uno de arcade que se llama Express Rider del 85. Mm. Incluso un poquito antes hay otro que se llama Wild Western del 82, que también es de arcade, que presentan este tropo del tren, ¿no? Del asalto al tren o de la Ah, defensa del sí, tren sí. por parte de los forajidos. Y pues nada, Clasicazo, ¿no? disparos. Disparos a la loca, parce. Disparos sobre caballo, disparos de 1 píxel, de 8 píxeles, luego ya de 16 píxeles, el asalto al tren, todo eso siempre ha estado y los duelos también, ¿no? O sea, además de disparos como Sí, sí, de sí, sí, andar sí, sí. libremente por ahí disparando, también los duelos, ¿no? El duelo uno a uno.
también es este tropo, pues, de yo me enfrento a hombre, nos miramos a los ojos, hay una cierta tensión sexual también en el aire, ¿no? Y ¡pum! Se disparan uno al La otro. rapidez, ¿no? Sí, Acercan la mano a desenfundaron. la cintura, como a la entrepierna, y de repente ¡pum! Sale algo disparado de ahí, ¿no? Es como algo también Disparo bien de una, sí, sí, sí. homerótico toda esta cuestión. Sí, ¿no? Como, sí, sí, es muy extraño, es muy extraño. Mm. También un poco me sorprende la variedad, pues, de dispositivos de hardware que recibieron, pues, juegos western, ¿no? Como tú puedes tener un juego western en cualquier consola, en cualquier computadora personal o cualquier consola de videojuegos, el Atari, el NES, la Amiga, la Commodore, todo eso tenían juegos western, ¿sí? Los podías conseguir y también desarrollados en Estados Unidos, desarrollados en Europa, desarrollados en Japón, ¿sí? Entonces eso también me parece a mí bastante interesante, que no es algo que sea solamente producido, por ejemplo, en Hollywood, que luego pues se hacen famosos los spaghetti western, sino pues también los producen en otros lados, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso también nos muestra la pasión, por así decirlo, o lo que hablamos, ¿no? La importancia, ¿no? O sea, cómo esto se va replicando, siguen saliendo videojuegos sobre el western, Sí, entonces también como esa, no sé si obsesión sí, obsesión. o No es sí, puede amor. ser, sí, como ¿no? Eso no es amor. De esta época histórica como tal, entonces es muy predilecta para el pueblo americano. Sí, además que cuando uno mira como un poquito de gameplay de estos juegos, pues hay vainas pues un poco problemáticas. O sea, hay juegos en los que literalmente lo único que tienes que hacer es matar indios, ¿sí? Sí, claro. Ahí estoy viendo un ejemplo que se llama Blood Bros. Es un arcade Ujú. del 90. Y literalmente lo único que hay en pantalla es un cowboy disparándole a indios que van en canoas y explotándolas a punta de disparos. Entonces, pues nada, o sea, ahí la construcción histórica de esto, pues también vamos a ver más adelante, vamos a profundizar un poco en pues qué tipo de historia están contando. Pero sí, hay por ejemplo ya entre el que estábamos hablando, Sunset Riders del 91 Ujú. que Sí. es también un arcade como manera de beat 'em up, como de esos que uno va avanzando por una calle y se va enfrentando a enemigos chiquitos y luego un jefe, pero con Ujú. disparos además. Y pues ambientado en una de estas Sí, calles de las que hablamos así larga. sí, y pues y hay como una especie de interacción con el entorno. Entonces puedes entrar a un bar, tomarte una, o sea, entras, te tomas una, no sé qué, whisky, asumo, Ajá. ron, y te da más puntos y esto, ¿no? Entonces hay también como una dinámica como muy chévere para el gameplay. Pero pues de nuevo refuerza también esa idea, ¿no? Del bar, de las dos puerticas que entras, que pides un whisky casero, que eso no está refinado ni mierda. Algo de esos que Entonces, sí, seguro sí los es. dejaban ciegos. Sí, claro, eso sí. Entonces, sí, es como más de lo mismo, más, nada más Ujú. disparos. A mí siempre me ha causado impresión, a pesar de que es un periodo con muy poca población, la cantidad de muertos que puede haber en los videojuegos es infinita y en algunas películas también, ¿no? O Sí, claro. sea, Sale gente y pepazo, muestran. pepazo, pepazo, y todo el mundo se Sí, muere. ¿no? O sea, muestran en los videojuegos, obviamente por la jugabilidad, ¿no? Ya lo hemos hablado acá, pero es muy chistoso que muestran una cantidad de personas casi infinita, ¿no? En el que sale y matas y sigues matando y salen y salen y salen y salen. Muy chistoso. Me gustaría hacer como en ese episodio de Ricky Morty, donde juegan Street Fighter, pero a nivel realista. Ush, creo que no me lo he visto. ¿No te lo has visto? Bueno, hay una parte en que juegan Ajá. y van a jugar Street Fighter, pero la consola la puedes modificar para que sea un nivel ultra realista. Entonces, cuando inician el juego, tienen que, o sea, están en diferentes ciudades y tienen que encontrarse para pelear. Pero mientras intentan encontrarse, a los personajes se les va olvidando porque están emputados, porque están enfurecidos. Entonces tienes que encontrarte rápido para pelear. Sería muy chistoso hacer ese mismo ejemplo Con estos juegos, sí. con estos juegos, a ver que si es una zona desértica no va a haber nadie, va a ser aburrido, o sea, Ajá. no vas a poder darte bala con nadie. Aunque bueno, ahí también toca mirar qué tanto de eso de que era una zona desértica, de que no estaba Sí, poblado, claro. eso qué tanto tiene de histórico, ¿no?
Pero es igual la imagen Sí, que a uno le presenta, ¿no? Como, uff, aquí hay poca sí, gente, sí, 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 porque sí, aquí no sí. llega la ley y eso. Me parece interesante que también hay juegos como de plataformas, como tipo Mario, tipo Sonic, pero ambientados en el western, ¿no? Y aún así tienen disparos. Sí, o sea, igual el disparo, además de ser algo muy característico de muchos videojuegos, pero digamos Mario no dispara, no tiene pistola. La mecánica de Mario es saltar, ¿sí? Botar fuego de la Sí, 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 mente. pero principalmente él salta, ¿sí? O sea, la Él es un principal maestro mecánica de Mario fuego. son los saltos. Y pues eso en teoría también es como casi que la principal mecánica de los juegos de plataformas, pero no, por ejemplo, hay uno de un ratoncito muy famoso que se llama Fievel, estaba para la Super Nintendo en el 94 y el bichito dispara, o sea, es un juego de plataformas, pero el ratoncito va disparando. También hay juegos como de aventura, ¿no? Como de medio explorar un mapa, no alcanzan a ser juegos de rol, pero sí como de aventura, más similares como a pues ahí guardando obviamente las reservas a Zelda. Pues, también Ujú. tenemos ese tipo de juegos ambientados en el oeste. Y algo que a mí me sorprendió mucho porque no conocía estos juegos es que también hay juegos de rol y sobre todo juegos de rol japoneses, lo que se conoce en la jerga gamer como los JRPGs, Japanese Role Playing Games. Y hay una saga que se llama Live Alive o Live Alive, Live Alive, y es básicamente un Final Fantasy ambientado en un mundo western. Haz de cuenta. Es la misma mierda. Yo no lo conocía. Wow, que como wow, o sea, ¿cómo es posible que un lenguaje tan específico como estos juegos de rol japoneses, como el Final Fantasy y el Dragon Quest, se apliquen al oeste? O sea, es decir, esos son juegos en los que, por definición, uno tiene que tener un grupo de personas, ¿sí? Sí. Pero el western es algo que normalmente es algo muy solitario, ¿no? Es el llanero solitario. Ujú. Pero pues personajes Ese son es la- solos, ¿no? Siempre van solos. Nuestros protagonistas la mayoría del tiempo van solos. Mm, sí, a veces está como el camino del guerrero, ¿no? El que tiene que enfrentar ya sea su pasado o un tema de venganza. Pero fíjate, si bien actúa solo, tiene mucha interacción con su entorno, incluso las otras personas. Mm. Sí, viendo algunas películas del Spaghetti Western y unas de John Wayne, no me preguntes por qué, pero me vi unas películas de John Wayne. Siempre es ese personaje que sí, que tiene un pasado oscuro, es muy reservado, siempre está como solitario, entre comillas, pero está envuelto en entornos que siempre, o sea, es un personaje muy sociable también. O sea, no es tan alejado del antihéroe que está solitario por su forma de actuar. Ujú. En cambio, sí es un personaje que está muy envuelto, o sea, tiene un componente social muy grande, socialmente muy activo, por ejemplo. Sí. Ok, ok. Bueno, entonces digamos que ahí, digamos que sí se puede como solventar esta vaina, ¿no? Esto pues Pues, es saber en el los imaginario, noventas, ¿no? ¿no? En la época también medio dorada de Final Fantasy, los noventas, pues estaban también este otro tipo de juegos que básicamente también cogen esas mecánicas, ese estilo de juego y pum, te lo ponen en un western. También me sorprendió que muchos juegos de Lucky Luke, este personaje cómic europeo, que es un vaquero, hay muchos videojuegos del man y pues técnicamente son westerns porque Sí, pues es uno de los personajes western más conocidos, al menos en Europa. Y se me hace de también muy acuerdo. interesante que a partir de la década de los 2000 empiezan a aparecer también ya los juegos de estrategia en tiempo real, ambientados en el oeste. Hay uno que se llama América, que es para computador, que es del 2001. Ujú. Pero pues yo tengo muy presente que, por ejemplo, Age of Empires 3, una de las expansiones de Age of Empires 3, era básicamente metámosle western a Age of Empires 3, porque estaba la civilización americana, estaba la civilización gringa, estadounidense, y uno podía desarrollar los ferrocarriles y todo eso, entonces yo tengo muy presente eso, y que una parte de la campaña de ese juego era también como hacia el oeste, como ambientada muy en el western. Entonces Ujú. también juegos de estrategia en tiempo real existen y están ahí. Claro. Y son varios. Sí, claro, claro. Se prestan muy bien para eso, ¿no? O También sí. sea, de nuevo, la expansión, el control territorial, la traída, o sea, la implementación de tecnología, lo que veníamos hablando, ¿no? Se Ajá. presta muy bien El para ese domar la tipo de... naturaleza, entonces pues obviamente Ajá, el conseguir los recursos, el hacer que sea sí, sostenible, ay, me atacaron los indios, o ay, me voy a aliar con los indios, ay, voy a comerciar, voy a ajá, matarlos, ¿qué voy a hacer con los indígenas de la zona? Todo eso tiene mucho que ver. También en la década de los 2000 aparece
Red Dead Revolver, el precursor Ah, más o sí. menos, entre comillas, de Red Dead Redemption. Pero antes de eso, ya que estás hablando de eso japonés, no sé si viste un juego que se llama Samurai Western. Creo que sí lo vi, solo que ahorita me lo... Ah, pero ese es del 2005. Sí, no vamos en la época 2000. Sí, 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 Samurai Western. Iba a hablar justamente también de eso, ¿no? Como de los Ah, juegos ok. que ya presentan un personaje, pues 3D poligonal, que Sí. tú controlas en una cámara tercera persona, ¿no? Que Ujú. básicamente son de aventuras y de disparos y de lo que ocurra, ¿no? Haz de cuenta en esta misma onda de los primeros God of War, ¿cierto? Que Sí. uno seguramente va pasando niveles y eso. Ahí está ese El samurai. machacobotones. Sí, en esa machacabotones, eso es hack and slash también. Sí, Hakan Está el Slash. Samurai Western, que es justamente eso. Y había otro que se llama Gone, que era para el Play 2, Ah, sí, sí, sí. que también es básicamente casi que esa misma lógica, ¿no? Como en tu caballo andas y a dispararle a lo que se mueva, parce. Al que toque, Y Samurai Western al es que me mire ese mal. tipo de juegos que apelan a la fantasía masculina, ¿no? I wrote a blog post a while ago about why I hate video games because this is what it does. It appeals to like the male fantasy. Sí, Literal. sí, 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 sí. ¿Qué pasaría si hubiera un samurái en el viejo este? Marica, ahí ya no hay nada Con que una, hacer. con una katana bien afilada. Listo, papá. Listo, ya, esa es toda la premisa que necesitamos. Ahí la premisa es, ¿ganarían las armas o las espadas? Escoge tu bando. Depende del samurái. Igual yo creo que esa también fue la premisa de For Honor. Entonces, pues nada, ahí hay algo bien interesante. Hay un meme en internet, como muy de Reddit y esto, sobre todo un meme, como un meme histórico, que dice que hay un punto en la historia en el que, entonces hay un punto en la historia del siglo XIX en el que tenemos la Inglaterra victoriana, el viejo este americano, la restauración Meiji y que todavía había piratas en el Golfo de México. Entonces dice que es técnicamente posible que hubiera un grupo de aventureros que consistiera de un ladrón victoriano, ¿sí? Como un gentleman thief, un cowboy, un samurái y un pirata francés viejo. Dice que es 100% históricamente plausible. Sin inclusión forzada, ¿no? Sí, exacto. Está muy bueno, parce. Entonces, eso Esos también es, quesos. por eso entonces digamos que podríamos decir que Samurai Cowboy puede ser más Es históricamente factible. correcto que Red Ajá. Dead Redemption, Sí, por claro. unas y por otras. Entonces, sí, digamos, también está ese tipo de juegos, de estrategia. Hay una saga de juegos también que alcancé a jugar uno que se llama Call of Juárez, el llamado de Juárez, ¿no? Ah, sí, sí. Que yo supongo que el nombre también debe venir inspirado por Call of Duty, pero pues Call of Juárez. Es bien interesante. Yo jugué uno, no sé si todos sean el mismo estilo de juego, pero yo jugué uno. ¿Cuál de los dos revólveres? Sí, hay uno que es de los dos revólveres. Pero yo jugué Yo solo uno, jugué. lo tengo ahí en el Steam, que se llama Call of Juarez Gunslinger. Y es un juego en primera persona de disparos. ¿Sí? O sea, te ponen un nivel, una situación, y tú tienes que resolverla. ¿Cómo la resuelves? Pues pana a disparos. ¿Sí? Y No hay más. como para contarles un poco más de este juego, porque es uno de los juegos en los que quiero como profundizar ahorita. Como quiero que cojamos tres Ujú. ejemplos. Este es uno de los ejemplos. Pues para que sepan cómo Ok. funciona. El juego, digamos que narrativamente trata de un cazarrecompensas que está en un bar echando parla, ¿sí? Tiene un grupo de personas al frente escuchando sus historias y las historias que él cuenta son los niveles que tú juegas. Entonces el man comienza Ok. diciendo que él era amigo O sea, de... tú estás jugando flashbacks. Sí, uno está jugando flashbacks, básicamente. Que Ok. uno comienza el juego diciendo que uno es amigo de... ¿Cómo es que se llama? Kid. Billy the Kid. Billy the Kid, sí. Que uno es amigo de Billy the Kid, entonces uno está teniendo aventuras con Billy the Kid, Billy the Kid no tenía amigos. pero pues según este juego el man sí tenía amigos y yo era uno de sus amigos. Entonces pues nada, son niveles así tal, tú vas disparando, vas ganando habilidades, sí, te vas volviendo más pro. Ujú. Eventualmente puedes conseguir una segunda pistola, como disparar a dos manos, así como Halo 2. Y Ujú. pues nada, de eso se trata el juego, básicamente. Los coleccionables que uno encuentra a lo largo de los niveles, como no sé, tú te encuentras un sombrero y lo recoges, te dan datos históricos de lo que estaba pasando ahí, ¿sí? O bueno, no sé si históricos, al menos datos narrativos, digámoslo. Ok. Entonces, digamos que ahí hay Pero, algo también
medio Digamos que interesante. se justifica con algo, alguna, no sé, revolución, No, golpe contra el nada, es gobierno. solamente el man contando sus historias. Comienza el juego como, yo estaba yendo por tal recompensa, estaba yendo a salvar a la banda de Billy the Kid y le disparé a mucha gente, maté mucha gente, estuvo muy difícil, pero logramos escapar. Luego nos capturaron, luego Billy the Kid me ayudó a escapar, me escapé y ahí quedé. No, no lo terminé de jugar, no lo jugué todo. Pero eran como 6 horas, eran como 6 horas de juego más o menos. Tampoco es que me haya faltado mucho. Entonces, pues nada, Le quería faltó como el robo del tren. comentar ese juego. Ok. El Call of Juarez Gunslinger. Y pues digamos que se puede seguir hablando de eso así hasta, yo diría que el mayor o uno de los mayores hitos en los western, en videojuegos. Ujú, ujú. Sí, sí. Es que es obviamente Sí. Red Dead Redemption, ¿no? O sea, Red Dead Redemption ya publicado, pues desarrollado y publicado por Rockstar, los mismos que hacen Grand Theft Auto. Los Y pues guachos. era, o sea, yo lo conocí como, el Grand Theft Auto que queda en el viejo este, ¿no? Y en Sí, principio es lo sí, así lo mismo. definían, así lo definían. Sí, y así digamos que se define un poquito. Yo siento que ya el 2 se aleja un poco del GTA. El uno sí era más de... O sea, yo siento que uno lo podía jugar más caóticamente como uno jugaba GTA San Andreas, ¿no? O sea, ¿quién jugó realmente la historia de GTA San Andreas? Dígame la verdad. O sea, que lance la primera piedra, el que apenas recibió GTA San Andreas, apenas tuvo acceso a un GTA San Andreas, se puso a jugar la historia. Empezó Que la lance la historia, primera ¿no? piedra. Sí, entonces como que no. Pero Red Dead Redemption, parce, yo lo jugué como en 2012, como 2 o 3 años después de que saliera. Y Ujú. fue toda una experiencia, o sea, porque la historia es muy buena también, Sí. ¿sí? Y las mecánicas se aleja un poquito también del GTA en el cuanto a que no hay carros, por ejemplo. Entonces, pues no puedes tener como pasatiempo atropellar gente. Ujú. Y las mecánicas con el lazo también me parecen brutales. Porque había un logro de secuestrar a una damisela y ponerla en las vías del tren, que es también un tropo muy de western. Sí, ¿Tú jugaste Red Dead Redemption el original? sí, ¿Y qué tal? sí, el primero. Yo lo jugué en la 360. Al comienzo me aburrió, ¿Te aburrió al principio? me aburrió al principio, después le di otra oportunidad. Y no, es un juegazo, es un juegazo. A mí lo que más me volvía loco era el dinamismo de la ciudad. O sea, poder entrar, o sea, como recreaban todo, Ajá. poder sentarte, poder jugar La vida cartas. cotidiana. La vida cotidiana me pareció una locura que siempre que uno entra hay una forma de dialogar, Ajá. como sí, sí, básicamente como ese dinamismo me gustó muchísimo. Odié los viajes a caballo, parecer una cagada, güey. Uy, Y tiene maluquísimo hartos. Y el ese. 2 también, tiene Uy, mucho. sí, güey. Entonces, eso fue de una de las cosas que me aburrió, o sea, como esos viajes a caballo, o sea, chévere, pero después es como, debería haber un botón automático que lo lleve a uno. O sea, yo quiero ver el caballo, pero no quiero manejar. No, no sé, Eso lo es raro. arreglaron en el 2, Es por raro eso, o ejemplo. sea, ok. Ese detalle lo arreglaron en el 2. Y pues nada, de ahí para adelante, pues sí, obviamente hay más juegos, plataformas. Hay uno muy famoso, bueno, no muy famoso, sino más famosito que se llama Gunman Clive, que es como de plataformas. Y pues después de eso, pues ¿qué sigue para ser Red Dead Redemption 2? El año pasado sacaron como una versión remasterizada del Oregon Train. No, versiones de Oregon Trail han salido todas las que quieres. Incluso en los 90 salió The Oregon Trail 2. Y es una aventura gráfica horrible, o sea, horrible. Porque es como combinan rotoscopía con fotografía. Eso es una Entonces porquería. es como una presentación de PowerPoint jugable, básicamente. Y nada, Red Dead Redemption 2, 2018, el juego salió de una como presentándose como el juego del oeste, ¿no? Y yo siento que Ujú. si bien en ninguna parte del marketing del juego
decían que el juego era históricamente preciso. Ujú. Igual yo estuve revisando y ellos en ningún momento dijeron como este juego es una recreación histórica. No, los desarrolladores en ningún momento lo dijeron. Sí había cierta percepción sobre eso, ¿no? Sobre el Sí. realismo del juego. Me acuerdo mucho, Ujú. mucho, mucho cuando salió que decían como, uy, las huevas de los caballos se Ah, sí, encogen se en van el a clima coger y no frío sé y qué. se agrandan en el clima caliente. Y que eso era, jueputa, el acabose. El acabose de la tecnología era el juego más avanzado imaginable Claro. posible. Entonces, como que Red Dead Redemption 2 se sitúa también como este western jugable, ¿no? Como yo puedo vivir el western. Y es un juego muy lento, es un juego que te lleva Sí, a ti en un ritmo de vida mucho más lento. Y es un juego larguísimo por eso, porque quieren que te tomes el tiempo de experimentar ese mundo, de ir al ritmo que iba ese mundo. Es muy loco eso, siento yo. Yo lo jugué el año pasado, antepasado, ya no sé en qué año estamos. Hace poquito, ah, sí, digamos. sí, sí. Después de pandemia lo jugué y me pareció una Sí, sí, me experiencia acuerdo. increíble. Increíble, es una Sí, me acuerdo experiencia que estabas increíble. reenganchado a eso. Sí. Estabas Además que la reenganchado. historia, digamos que narrativamente, o sea, la historia como la narrativa del juego es impecable. Sí, o sea, es una historia impecable. Y eso me lleva a que ya hablemos entonces cómo se cuenta la historia con H mayúscula del lejano oeste en los videojuegos. Pues yo te propongo tres ejemplos que son The Oregon Trail, este Call of Juarez y el Red Dead Redemption. El Oregon Trail representando un poco la estrategia y un poco lo educativo. El Call of Ujú. Juarez representando un poco los disparos, ¿sí? Como esa síntesis de todos los juegos de disparos. Y el Red Dead Ujú. Redemption sintetizando un poco también los juegos de rol y un poco de mundo abierto, que igual creo que ese, no sé si sea el único, me atrevería a decir que es uno de los únicos, o al menos el más importante juego de mundo abierto situado en el lejano oeste. ¿Qué nos cuenta la historia de estos videojuegos? O sea, tú juegas eso Jue y tú qué te chica. imaginas del lejano oeste, o sea, qué imagen de la historia te deja eso. Ah, jue Chévere cabeza. chica. Que yo tengo varias respuestas, pero Porque, pues quiero saber. ¿Tú qué opinas? claro, obviamente en The Oregon Trail, no es que cuando yo lo jugué, la sensación que le da, pues es de angustia. Mentiras, de ese tema de el hombre contra la naturaleza, Sí, ¿no? De lo complejo que es, ¿no? De las largas travesías, digamos que si bien uno no se sumerge como tal, pues sí, sí se alcanza a preocupar un poco y por eso dije lo de la angustia, de la cuestión de que pues tienes que optimizar recursos, de que es latente la muerte, siempre está latente la muerte ahí. sí, es como la imagen que deja también, ¿no? Como que uno se puede morir por cualquier cosa. Sí, sí, sí Como, ay, que me uno es clavé muy una astilla, débil. no, paila, teta, no te moriste. Y- Lo Llórelo, siento. sí. ¿Cómo va a ser eso? No, sí, allá, no, no se puede andar sin chanclas. Ay, No se me puede pegué andar en el sin dedito chanclas. chiquito del pie, no, paila, toca amputar. Paila. Sí, de Esa es una. como la imagen que Entonces a mí me dejó es, de Oregon Trail, como que uno se puede morir ajá, por cualquier sí, sí, cosa. sí. Sí, sí, como lo frágil, lo complejo. eh, no sé si de pronto era un objetivo de estos educadores, pero generar ese instinto patriota Sí, claro. de que estos colonos fueron hasta allá. Entonces vea lo complejo que es, lo que significa para América que hayan ido y que hayan, digamos que abierto habían cruzado ese umbral de salvajismo y llevado la La civilización civilización, sí. y la democracia. Y también un poco Pues parte del turismo, ¿no? Porque igual de Oregon Trail, sí, los puntos como claves de The Oregon Trail son puntos turísticos, ¿no? Como ujú, landmarks, pues, que se llaman. sí, Y también me parece muy interesante que desde ahí ya se ven esas semillas de que en los videojuegos no van a representar nada distinto que en las películas, ¿no? O sea, el indio como el sí, enemigo, no, el indio como el salvaje, no la pueden. naturaleza como lo que hay que vencer, como lo que hay que domar. Todo eso porque nacen igual. Creo que también un poco el resumen de este episodio también puede ser
igual que el pasado, ¿no? Nacen las pantallas. Los videojuegos también hacen parte de esas pantallas donde se genera este mito del oeste y lo ayudan a fortalecer porque nacen también del cine. Claro, totalmente. No, o sea, es que no pueden separarse. No pueden separarse porque, o sea, está tan arraigado ese imaginario, ese mito del oeste, que si tú llegases a construir un videojuego que se aleje o que ponga en duda, Sí, discuta, eso estaba pensando. refute algunas de esas cuestiones, va a ser catalogado como no histórico. O Incluso hereje, va a sí, llegar a ser catalogado. o O hereje, aburrido, no sí, sé. sí. Pero algo van a decir. Sí, o sea, no, eso no representa el viejo oeste. Entonces es también muy complejo estar ahí entre, sí, no sé si esa frontera o no, Ujú. si exista, pero sí, sí, o sea, tienen que traer, no utilizar todos, obviamente, pero sí tienen que traer al menos algunos tropos, algunas temáticas recurrentes de ese imaginario, de ese mito. Claro, porque igual los videojuegos también se basan en que tú ya conoces cierta imagen de eso. Claro, Entonces, por ejemplo, cuando Wild Gunman te quiere vender una experiencia de disparos en el oeste, pues no te va a poner en un bosque, no, te va a poner en la cantina, te va a poner en el banco, te va a poner claro, en la calle que ya has visto en películas, que ya has visto en series, ¿cierto? Ya has visto en las sí, pantallas. Y te va a poner sí, 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 musiquita sí, que sí, ya has escuchado en eso. de pianola, Porque si no, no va a vender el juego, no va a hacer nada distinto. Y lo mismo pasa sí, con no, Call of no, Juarez, siento yo. Con este tipo de videojuegos que simplemente es disparar sin pensar dos veces. Que bueno, Red Dead Redemption tiene sus momentos, aunque igual todos los conflictos de Red Dead se resuelven a palomo, hijo de puta. ¿Sí? así no. Pero este Call of Juarez, marica, apenas tú comienzas a jugar, caminas 3 pasos y ya te toca matar a 2 huevones. De una. Y el mismo narrador lo dice como, uff, vi que 2 manes, y el man hablando así como todo un John Wayne, ¿no? Había 2 huevones bloqueándome el paso y pues yo sabía que la única opción era matarlos. Y pues nada, ahí es cuando el juego te enseña a disparar. Sí, o Claro, sea, es el el tutorial tutorial. narrado, pero pues es el tutorial. ¿Sí? Y uno mata mucha gente, Claro. güey. Es que también dicen como, no, es que estábamos rodeados. Y uno alcanza a matar como 50 piros. Es como, marica, pero ¿qué tan rodeados? Eso era un pequeño ejército. Sí, o sea, Claro, claro. te ponen también en este rol que, pues, un poco también se diferencian de las pelis en cuanto a que, claro, tú estás viendo John Wayne, tú estás viendo a Clint Eastwood, siendo ellos los héroes, Ujú, ¿no? Ellos son los héroes, ellos son ujú, los gatillos rápido, ¿no? Los que pueden acabar con 5 personas y tin, 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 ¿cierto? Con un solo los que cartucho. tienen la habilidad. Ajá. El videojuego lo que hace es ponerte a ti en ese papel y siento yo que ahí es una de esas grandes diferencias. Y es que ahí el héroe del western, el macho, el que habíamos hablado el episodio pasado, ¿no? Que tiene todas esas Ujú, características de hombre, hombre complicado, hombre solitario, todo esto, ese eres tú, el que está detrás del ujú. control, el que está detrás del mando, del teclado, del mouse. Sí, ese eres tú. Y tú eres el que tiene el poder, en este caso, para acabar con tus adversarios. Sean los que son de la banda opuesta, sean los que son los indios, sean el sheriff también, si tú eres el malo. Eso es lo que me parece a mí también muy, pues no sé, lo que vale la pena ver del videojuego en cuanto a eso, ¿no? Que te ponen a ti en el rol de quien dispara. Y eso también fortalece la idea de que si tú me miras, o sea, si hace 200 años allá tú me mirabas mal, te ganabas el pepazo. Así fácil. Cuando eso en realidad no era así. O sea, en realidad sí había ley y la gente era, o sea, la gente no se mataba porque sí. Sí, no era Colombia en los 50. Y que a mí jugar un videojuego de estos, pues bueno, sumado a lo que tú dices de encarnar este personaje, digamos que, o sea, si es que es un Call of Duty, marica, es entrar, dar plomo, no cuestionarse nada, no preguntar nada. Muchas veces la discusión es totalmente descontextualizada, a diferencia de Red Dead Redemption, que digamos es como nos toca enfrentarlo o tenemos que enfrentarnos a duelo con estas personas por tal Ajá. y tal y tal razón. Entonces eso abarca y digamos que sube un poco otro nivel que, que sí intenta o sea, que lo podemos ver en las películas, ¿sí? O sea, en las películas hay un enfrentamiento, hay toda una historia, un contexto que termina o nos lleva al enfrentamiento final o al duelo entre los forajidos, cazarrecompensas, amigos, la venganza, ¿no? Entonces en este Call of Juarez es más
lo que tú decías, ¿no? La anécdota y matar a lo que pase y ya, Como si esa fuera no la sé. única solución también que tenían en ese entonces. Sí, ¿no? Sí, porque Ajá. en últimas, Siento pues que se son juegos restringe un que poco. buscan contar una historia con H minúscula, pero Ujú, también con H mayúscula, ¿no? Que están situados en un claro. tiempo y un lugar histórico. Y pues ya Ujú. ese es el imaginario que le dejan a uno, ¿no? Como, ah, es que los conflictos en ese entonces se resolvían así. Y pues eso en la mente estadounidense pues puede causar, no sé, muchas cosas. Yo siento que algo tiene que ver, no necesariamente los videojuegos que causen la violencia, que pues sabemos que no, pero sí ese imaginario Sí, de los conflictos se pueden resolver con disparos que hacen que pues claro, una sociedad también pueda tener cuantos tiroteos escolares al año, güey, ¿sí? claro, claro, Entonces, sí. como que ahí también me Sí, parece sí, sí. interesante eso. Y ahí, pues también están todos estos tropos de la ley, del forajido, de yo hago, por ejemplo, valer mis derechos porque soy más fuerte que tú, ¿no? Como porque tengo mejor Claro. puntería, soy mejor disparando y todo eso. No, el tema del cazarrecompensas, Ajá. que me pareció una locura, me pareció una locura ese, que aún hoy en día todavía hay en algunos estados, ¿no? Hay cazarrecompensas de personas que no van a la corte o algo, como Ah, sí, el eso es un perro, trabajo todavía. Dog. Entonces me parece, y que busca representar ya no con las armas, ¿sabes? Porque no, legalmente no puede dispararle a una persona, como en los cazarrecompensas que nos pintan en esos videojuegos. Pero pues sí busca el ejercicio de la violencia, ¿no? Ya tiene otras armas que no son letales, pero Ujú. que digamos que también es un lobo solitario, Sí, claro. que está con vainas de alcohol, con problemas que internos que no exterioriza, que no habla, ¿no? Entonces sí, sí, es muy interesante ver ese, cómo esos cazarrecompensas aún buscan emular Los viejos eh, tiempos. esos viejos tiempos La edad de oro. del medio. Que Ajá, todo pasado pretérito antiguo fue mejor. sí, claro. Y digamos que ya un poco hablando de Red Dead Redemption, la mejor forma que tengo para describir a Red Dead Redemption es una Ujú, película western jugable. Es eso. Es una ujú, experiencia cinematográfica de western sí, jugable. Porque históricamente correcto, nada, o sea, muy poco. O sea, tiene sí, lo mismo históricamente correcto que los westerns de los de las 60s, de películas. Eastwood, de todo esto, ¿sí? Tiene exactamente lo mismo históricamente correcto, porque lo que hicieron ellos fue no inspirarse en la historia, sino inspirarse en el imaginario Películas. cinematográfico, en el imaginario cultural estadounidense. Y los desarrolladores lo han dicho, como, marica, nos Sí, inspiramos claro. en las películas, ¿sí? O Sí. sea, ahí no hay nada que hacer. Y ahí radica el éxito del videojuego. Claro. Que le está hablando a un público que ya conoce y que lo que quiere es Ujú, que le vuelvan a contar esa historia, de pronto con unos giros nuevos, sí, de pronto con personajes nuevos, pero en última le están contando lo mismo, en las mismas situaciones y que yo ujú, pueda hacer parte de esa historia, porque no todos claro. podemos ser Clint Eastwood, ¿sí? Ujú. No todos podemos ser el forajido, pero ahora sí, Eh, todos podemos ser Arthur Morgan. ajá. Es como esa la premisa que se plantea en Westworld. Exacto, pero lleva a la realidad. Sí, no, pues ya un poco más turbia, pero sí, esa es la misma premisa. Es tú poder estar en esa idea, en ese mito del viejo oeste teniendo una personalidad propia, no teniendo límites, o sea, pudiendo explorar lo que quieras. Si quieres dispararle a alguien, pues le disparas. Hay unas consecuencias, claro que hay unas consecuencias, Ujú. pero pues eventualmente podrás continuar con tu vida y todo eso, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Digamos que también algo muy interesante del Red Dead Redemption es que ambos juegos se sitúan ya en el ocaso de la época Ujú, del lejano oeste, ¿no? El primero es a finales del 19, del siglo XIX, y el segundo es como en 1911. sí, O sea, marica, ahí ya habían salido películas sobre el western, ¿sí? Entonces, como que es bien interesante cogerlos también y mirar, bueno, entonces, estos en que, además que por ser juegos de Rockstar, por ser juegos que son, pues, hermanos de GTA,
también buscan Ujú. hablarle a la sociedad estadounidense contemporánea, ¿no? Entonces, las Sí. misiones, los chistes, los personajes, no solamente son parodias a cosas del pasado. Por ejemplo, pues en Red Dead Redemption 2 hay una misión que es con un científico loco, ¿no? Como con este científico tipo Nikola Tesla, también como del siglo XIX, así, Doc. que son como el Doc Brown, ¿sí? Ajá, Pero Doc. no, o sea, no está hablando del siglo XIX, está hablando de la actualidad también. Y los personajes son Sí, críticas también al sistema capitalista y todo esto, ¿no? Y a la sociedad sí, estadounidense claro. completamente contemporánea. Entonces también eso hace que, pues, que no sea tampoco tan histórico que uno diga, sino igual ellos también Claro. tienen un pie en el presente y quieren es hablarnos a nosotros en el presente. Incluso puede que haciendo el videojuego o buscando contenido o creando las historias, pues logran, digamos que hacer conexiones y Ajá. pues dejar sus reflexiones o decirle como, uy, vea que en esta historia se parece mucho a una cosa o una problemática del presente, pues podemos ahí meter una reflexión o que el personaje diga un comentario así como, Sí, sí, sí. sí, como que uno no lo sienta que es de la época, pero entienda la referencia como tal. Exacto. Y pues nada, o sea, esos dos juegos están construidos casi que ladrillo por ladrillo de referencias a películas y series western. Sí. O sea, los principales arcos narrativos o pues capítulos de Red Dead Redemption 2 están casi que basados en distintas, cada uno está basado en una película distinta, weón. Hay una parte en Red Dead Redemption 2 que lo que uno hace es enfrentarse, o sea, uno está en medio de una disputa de dos familias muy importantes en un pueblo y lo que hace es hacer que se enfrenten entre ellas. Ese es el plot de una de las películas de Sergio León, si no estoy mal, Leone. Sí, Ujú. si no estoy mal, si no, pues es un clásico western también. De eso sí estoy seguro. Ok. Entonces, es el mismo, o sea, es la misma narrativa, solamente que, pues tienen nombres distintos. Obviamente, el sitio donde ocurre Red Dead Redemption es ficticio, pero claramente está basado en Estados Unidos. Sí, igual, pues que Los Claro. Santos, pues es Los Ángeles, obviamente. Liberty City, pues es Nueva York. Vice City, pues es Miami. Sí, o sea, es obvio. Sí, sí, sí. Solamente que aquí como intentan emular todo el país en un solo mapa, pues es un poco menos obvio, por así decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues es bastante interesante también eso. ¿Qué pasa? Que como el juego tiene unas físicas realistas y tiene unas mecánicas que te hacen ir despacio, hace creer que uno realmente está viviendo en 1898, 1899, en la época en la que los cowboys estaban ya estaban declinando y la civilización estaba alcanzando y la ley y el Estado y todo eso. Y es que el juego arranca así, o sea, el juego, la primera cosa que tú ves apenas comienzas el juego es un mensaje que te habla de la historia. Sí, te dice en 1890 y pico, la época de los cowboys estaba terminando y ta, 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 ta. Entonces tú ahí ya de uno te pones en el chip de, ah, esto fue así, esto pasó así y Ujú, yo voy a ser parte de esta historia. Eso ujú. es muy denso. Claro, claro, porque iniciar con un componente histórico, pues hace que no solo te ubiques temporalmente, sino que asumas una perspectiva como tal, Ajá. ¿no? Entonces, ya sabemos que estamos en decadencia, entonces lo más probable es que tenemos que se va a complejizar el tema de los robos, va a haber más seguridad, nos van a perseguir más. A mí algo del tema de Red Dead Redemption que me gusta mucho es no sé, por ejemplo, en el primero, que fue el que más jugué, el 2 he visto algunos gameplays, no he tenido la oportunidad de jugarlo, Uf, juegazo. porque siento que no lo voy a disfrutar, porque si el uno me pareció como harto, Es el lento, es un 2 al ser juego más de lento, verdad el que toca tenerle paciencia, que te lleve de la sí, mano entonces, para que luego ya tú ujú, puedas decir, ah, listo, este es el ritmo del juego, me voy a dejar llevar por él. Pero sí, no, claro, es muy sí, sí, largo sí. también, cansa. Yo al final estaba cansado. Entonces, pues, entonces, o sea, sé que lo voy a jugar, pero pues debo prepararme para eso. Entonces pienso primero rescatarme todos los Assassin's Creed en orden. En orden Entonces, cronológico, en una cosa orden de en orden publicación. cronológico, no orden cronológico, Ah, listo. para ver la evolución de la historia a través de...
y de los Anunnakis, Entonces, sí, de los de cómo Ayuwokis. el periodo la Atlántida sigue sumergida y está esperando el caer de... ¿Qué es lo que me gusta de Red Dead Redemption? Y en lo que iba con ese pequeño paréntesis, es el tema de lo social, ¿no? Ya lo dije, Ajá, no solo la interacción con el entorno, sino esas tensiones sociales que hay, lo que tú decías de las familias, ajá. ¿no? El poder económico tiene una mayor injerencia en la narrativa del videojuego. En el primero me acuerdo que hay como una especie de revolución contra el Estado, que me huele mucho al Zorro también, ¿no? Ujú. De pequeñas guerrillas que buscan tumbar al dictador o a este mal gobernante. Sí, Entonces me gustan mucho esas tensiones sociales porque debieron serlo. Siento que ese periodo debió ser un video con el tema de ataques a indígenas, eh, el tema de lo social, las grandes sí, familias, claro. el poder económico, la corrupción. Nomás imagínate la tensión que se debió haber sentido en el Oregon Trail, por ejemplo, sí, en el camino a Oregon, Ujú, entre las familias imagínate. que iban como, uy, parce, si esta gente llega antes que yo, de pronto se llevan un mejor lote, güey. Ajá, O de la gente que iba a imagínate. California para la fiebre del oro, ¿no? La incomodidad, la tensión en Sí, los sí, barcos, sí. como, uy, estos putas también van a ir a explotar oro a California, Todos vamos marica, para todos vamos allá, para allá, sí. toca llegar temprano. Sí, no, me imagino. Entonces, sí, sí debe ser, o sea, y me gusta mucho de que el videojuego, si bien no enfatizan eso, que sería muy tedioso también, pero pues justifica el accionar del personaje o digamos que centra la problemática de un capítulo o una parte del juego en esas tensiones, ¿no? Entonces me parece muy chévere, siento que eso lo sumerge a uno más Ujú. y independientemente de que sea o no correctamente histórico, esas tensiones sí nos hacen pensar cómo fue, Sí, claro. o sea, sí son plausibles, ¿no? O sea, de entender, de Es que decir, hay cosas marica, que es que sí llaman mucho la atención de decir, sí, como, uy, esto sería sí, chévere saber más de esto, o ver si esto fue ajá, verdad. sí, como, Sí, ajá, de todas formas, porque se siente real. cosas que otros juegos que no son tan profundos como que simplemente echar bala a la loca, pues no, no tienen casi. En cambio, como estos juegos que tienen un poco una historia un poco más estructurada, una narración, unos personajes con niveles de profundidad, con distintas relaciones entre ellos y la naturaleza y eso, porque además Red Dead Redemption 1 y sobre todo el 2 tiene un cast de personajes, un elenco de personajes tan variados y tan bacanos. O sea, en el 2 hay un negro, pues que era esclavo, pues que su familia, o sea, es descendiente de Ah, sí, sí, esclavos. sí. Hay un nativo americano que es uno de mis personajes favoritos, que él toma como cierta partida frente a unas cosas que el resto de la pandilla no. Sí, entonces a él le preocupan unas cosas que el resto no. Y aquí voy a hacer como una especie de confesión porque yo jugué Red Dead Redemption 2 y salí con una versión súper distorsionada del pasado, güey. La verdad, a mí me alcanzaron a moldear el cerebro. Porque la versión del pasado con la que yo salí después de jugar Red Dead Redemption 2 y tuve que leer y ver videos y eso Ujú, para como reacomodarme, era una versión en la que estas bandas de forajidos lo que hacían era enfrentarse al capital, ¿sí? Enfrentarse al capitalismo. sí, ¿Sí? Porque es un poco el mensaje que sí, quieren dar también, como, uy, es que ellos no se claro. quieren dejar constreñir por las ataduras de la sociedad y lo que quieren es ir en contra, así les toque robar, así que Son les los toque matar, son anarcos. anarcos, sí. O sea, ellos lo que querían era formar una comunidad anarco comunista por allá Ujú. en las Bahamas o en el oeste y eso. Y resulta Un que paraíso no. fiscal ahí bien bacán. Resulta que no, weón, que este tipo de bandas también lo que hacían, pues primero era aprovecharse y robar a la gente Ujú, a la gente pobre, pues sí, también a la gente que estaba lo que sea. buscando un Sí, mejor sí, sí. futuro. Y los que igual se movían hacia el occidente era llevar el capitalismo allá, llevar la civilización y la democracia y la Sí, sociedad. O sea, era todo lo contrario, ¿sí? O sea, a mí en mi cabeza, sí, después de jugar el juego, me quedó una cosa que era literalmente lo contrario a lo que realmente ocurría en sí, ese sí, sí, periodo sí. histórico con ese tipo de personas. Entonces sí, digamos que esa es mi confesión Claro, de la claro. Sí, noche. es que se siente así, ¿no? Se siente como que ellos son los outsiders, son ese grupo que resiste, que no quiere Ujú. eh, que le impongan las barreras
de la civilización, que son toscos, que roban siempre el banco, Ajá. pero pues nada de esa mierda, maricas, era un pillaje, era un libertinaje, por así decirlo, ni siquiera un abuso de poder y de autoridad, Y de violencia. un, De la un, violencia también. un ejercicio de violencia, un ejercicio de Porque incluso violencia. una de las misiones de Red 2 es uno de los miembros de la pandilla. Es un man muy pilo con la plata y lo que hace, básicamente el man es un gota a gota. Y a ti te manda a cobrar. O sea, la misión es ir a cobrar un gota a gota a gente que no tiene plata. Tú eres el del caballo. Ajá, sí, le mando el del caballo, perro. Le mando el del caballo. Y uno es el del caballo. Entonces también uno dice como, claro, o sea, igual seguramente yo hice una lectura muy apasionada por mí mismo. Sí, De claro. pronto el juego no me quería contar eso porque me estaban mostrando que literalmente yo estaba haciendo el cobrador del gota a gota. Pero bueno, Claro, claro, sí, o sea, y no hay ni, o sea, ninguna línea en el discurso de ellos que pretenda ir en contra del capitalismo. sí, ¿no? Bueno, un poquito, pero no lo dicen tan explícitamente. Es más como lo que uno quiera leer. O sea, Ujú. seguramente un man de derecha hubiera leído, no, estos man lo que querían era emprender y formarse un negocio y el Estado lo que estaba haciendo era no dejarlos y les No ponían los impuestos dejo, sí. y querían no pagar impuestos y eso, pero bueno, yo lo leí más como una comunidad autónoma que quería ser autosuficiente, pero pues estaban liderados por un man que al final pues se eschavetó, güey. ¡Viva la libertad, carajo! Sí, literal. ¿Algo más que decir? ¿Quieres hablar de algo más de el western en los videojuegos? Que hay muchos juegos por jugar. Sí, faltan. Este mundo, esta vaina, hay muchos juegos por jugar. Voy a darle una oportunidad a la última versión de Organ Trail a ver qué. Se ve bonita. Sí, a ver si he mejorado. Y pues nada, no, no, no. Yo creo que ahí está, ¿no? La conclusión es que los videojuegos recrean y toman, digamos que siguen esparciendo esta mitología que vemos en las películas del viejo oeste. De acuerdo. Habrá que ver qué pasará, vas a analizar otros periodos así como también muy hollywoodenses como Roma, Grecia, Se Egipto vienen y la cositas. colonia colombiana, hermano. Eso también es romanticismo puro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Siento que lo que hacen es reproducir al fin y al cabo pues, los mismos estereotipos. Ujú. Hay unos que sí pueden aprovechar para contar historias realmente interesantes como Red Dead Redemption. Lo siento, pero es que realmente Ujú. la narrativa de ese juego es increíble. No, está por Pero encima, está por siento encima. que al género western en los videojuegos le hace falta algo que otros géneros narrativos en los videojuegos sí tienen. Y el mejor ejemplo que puedo dar en este momento es lo que Spec Ops The Line le hizo a los shooters. Es decir, un juego que al final tú eres un sniper, eres un man pues, que en el lenguaje de los videojuegos está diseñado para disparar, pero la narrativa del juego y el juego mismo te llevan a cuestionarte por qué estás disparando y a quién le estás disparando, ¿sí? Claro. Siento que a este género del western, específicamente en los videojuegos, le hace falta un juego así, un juego que te haga cuestionarte por qué está pasando lo que está pasando, ¿sí? Lo mismo que Undertale hizo con los juegos de rol, lo mismo sí, que Spec Ops The Line, lo mismo que BioShock hizo también un poco con los juegos de aventura y un poco también con los shooters. Como un juego que realmente te Ujú. ayude a cuestionar lo que está ocurriendo. Porque si bien Red Dead Redemption denuncia un poquito como, hey, tal vez no deberíamos hacer genocidios a indígenas para quitarles sus tierras, tal vez, sí, lo dejan a interpretación del jugador. Si hace falta un juego cuya mecánica central como videojuego y cuya historia central, así como los ejemplos que he dado, sirvan para cuestionarse el pasado histórico del western. Siento yo que hace falta un juego así, Es que que la rompa así, sí, a ese nivel. es que no, es re duro. O sea, a mí me parece durísimo porque, bueno, si bien, Solo falta digamos que voluntad, en man, ese falta punto sí, voluntad y ya. porque si bien Red Dead Redemption sí te cuestiona sobre el asesinato a indígenas, pues, bueno, obviamente fue algo muy cruel, malísimo, pero que cuestione al género como tal, ¿no? Que te Ujú. cuestione el tema del cowboy, del viejo este, me parece muy complejo. Pero se puede, se Muy puede. complejo porque, sí, claro, se puede, pero no sé si sea
No, es porque lo que es que también es una época muy compleja también, man. Y que representa mucho para los Y por estadounidenses. eso es que tiene tanto potencial para eso. Pero bueno, dejémoselo a los desarrolladores de videojuegos que nos estén sintonizando a esta hora en Del Random futuro. Access History. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。 Ay, no. Bueno, y ya viendo, Ya habiendo hablado de los videojuegos, ya, ajá, ya dejando el tema de los videojuegos a un lado, volvemos, este año vuelve los datos random. pensé que estabas hablando de que vuelve a volver al presente, pero todavía no vuelve. No, ese volver al presente está Volverá, más volverá, engalletado que pero el todavía mono. no. Todavía no. Pero sí, la idea es volver. Nos disculpamos de antemano, pero hay momentos. Igual no es que ustedes, no todos lo estaban escuchando, tampoco es que les haga falta. Ahí, bueno, en la historia aleatoria de hoy, querido Elvis, como recuerdas, yo estoy leyéndome este librito que me compré por ahí, en una feria del libro hace ya casi un año, que se llama Otra Historia de Colombia, A ver. de nuestro amigo Felipe Arias Uy. Escobar. Y yo dije que iba a ir leyendo hasta que encontrara un dato random, ahí paraba, contaba el dato random y luego seguía leyendo. Entonces voy en el capítulo 3. Ok. Y más que un dato random... Lectura más exhaustiva, ¿eh? Sí, bastante. Lo estás detallando, pero Sí, o sea... para luego destrozarlo desde adentro. Sí, Bueno. sí, para luego sentarme en la página 5, usted dijo que... Entrevistarlo en un mes vivo, sí. Hacía quemarropatos. Mentiras, Felipe. Pues bueno, hay una cosa que la verdad yo leí y no sé si es que en la carrera lo pasamos muy por alto o en los libros que yo leí durante la carrera lo pasaron por alto y es la experiencia colonial y de conquista de España previa a su conquista y colonia de América. ¿Tú qué te imaginas ahí sin ver el guión? O bueno, viendo el guión. Ya, dígalo. Las islas. Las Islas Canarias. Yo no había caído en cuenta, o sea, honestamente estaba leyendo y Felipe me hizo caer en cuenta como, claro, en qué momento España se hace con las Canarias y resulta que es una experiencia previa a la conquista de América y un poco paralela, ¿sí? Como previa y paralela. Se solapan, pero es previa. Y es que, parce, estas Islas Canarias son un archipiélago, creo que son 7 islas, que quedan a 95 kilómetros de la costa africana. ¿Sí? 95 kilómetros de la costa africana, pero a 940 de la costa europea. O sea, ¿por qué hay una España? ¿Por qué hacen Hágame parte el de favor. España? Aquí está la respuesta. Resulta que esas islas no estaban vacías cuando llegaron los españoles, sino que habían estado Nunca habitadas. están vacías. No, nunca. Siempre hay alguien. Nunca están vacías. Siempre hay alguien. Antes. A pesar de lo que O los sea, ingleses y los españoles y los franceses digan. Sí, digan. O sea que los españoles están nacidos para segundear. Sí, siempre. Excepto en 2010. Cuando se dejaron ganar. Cuando se dejó ganar Holanda, parce. man. Ahí la caída del imperio holandés. Bueno. Pero Eso será otra historia de la teoría. Estas islas estaban habitadas al menos desde el primer milenio antes de Cristo. Se cree que por sociedades bereberes, pues venidas de África, que venían ya con la desmejora de la agricultura y la ganadería, ¿no? Pero sobre todo eran pueblos pescadores. Las Islas Canarias estaban, pues, como su nombre lo indica, aisladas de las demás Islas Canarias. Entonces, digamos que no tenían una unidad cultural y social en las 7 islas, sino que cada islita tenía sus propias sociedades, etnias, culturas y eso. Eran muy heterogéneas y diversas. como Colombia. Sí, solamente que en islas. Colombia versión islas, haz de cuenta. O América versión islas. O Europa versión islas, También. que cada es diferente. Obvio, Bueno, pues. los O el guanches eran uno de esas islas, habitaban una de esas islas, y digamos que ocurrió como el fenómeno Chipcha, el fenómeno Muisca, que lo cogieron y dijeron, listo, todos son eso. ¿Sí? Sí, todos son la misma mierda, entonces a todos esos indígenas se referían como guanches, incluidos los idiomas que hablaban, todos eran guanche, ¿sí? Se dice también que es posible que estos pueblos hayan tenido contacto con sociedades del Mediterráneo, como por ejemplo los fenicios o los romanos. Se sabe que tuvieron algo de contacto con los romanos, porque los romanos denominaban estas islas como las Islas Afortunadas. Esto ya está escrito en documentos como tal. Los primeros documentos de los que tenemos razón de esta gente son documentos romanos. El señor Plinio el Viejo dice en un documento, que es de los primeros documentos escritos, sí,
que en esta isla había muchos perros. En latín perro, perros es canis, ¿no? Can. De ahí el can Arias. Y de que en la bandera actual de Canarias hayan 2 perritos. Ahí hay un dato random dentro del dato random, como ya se está volviendo costumbre. Sí, se está volviendo costumbre el Ajá, el metadato. metadato. El metadato. Rebibliotecólogos aquí, archivistas. Digamos, un poco con la caída del Imperio Romano de Occidente, pues se vuelven a aislar estas islas y duran así hasta el siglo XIV y XV, que es cuando se les acaba la paz, dejan de vivir tranquilos y rascándose las barrigas, porque al igual que aquí en América, pues los, entre comillas, descubren los europeos, con todo lo que el hecho de que un europeo te descubra conlleva, ¿no? Que eso ya más o menos lo deberíamos saber. Sí, claro. Pero esta historia es El starter previa pack. a la de América. Y por eso fue que lo traje como dato random. Me pareció muy interesante que fuera antes, ¿no? Como que España ya venía, es como la previa de España, ¿no? El calentamiento. La previa de España. Ujú. Esta vaina arranca propiamente en 1402 con lo que se conoce como la conquista señorial. Esa conquista señorial se llama así porque la realizó la nobleza en su propio beneficio, sin participación directa de la corona. Sí, o sea, eran nobles como Uy. aislados, señoritos, señores, feudales, Ujú. que iban y decían, listo, conquisté esta isla, obviamente matando gente, porque pues esto sí no fue para nada pacífico. Llegaban, mataban, sometían, esclavizaban y empezaban a extraer recursos para ellos beneficiarse. Call of Canarias. Ajá, Call of Canarias, sí. Digamos que los 2 más famosos personajes aquí son Jean de Betancourt, el Betancourt, y Gadifer de la Salle, que entre 1402 y 1405 conquistaron, obviamente por las malas militarmente, las 3 islas, Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. Hacia mitad de ese siglo XV, otros nobles que igual, pues tú sabes cómo son los nobles, ¿no? Se casan entre primos, hacen alianzas, conceden, compran, Sí, claro. comparan, todo eso. Todo este grupito de señoritos terminó también conquistando una 4ª isla, que es La Gomera. La segunda parte, digamos, de esta conquista se conoce como la conquista de Realenga o la conquista realenga. Y aquí es cuando ya entra a meter mano la corona, ¿sí? Y los reyes católicos. La corona de Castilla primero, los reyes católicos ya unificados, fusionados, digievolucionados después. Ajá. Porque ya ellos empiezan a organizar y a financiar propiamente la conquista de las islas que faltaban, ¿no? De las otras 3, que es Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Y ahí ya digamos que envían conquistadores, pagos por la corona, para que les hicieran el favor de ir, venga, organíceme allá la conquista, hágame el favor. Y esto ocurre, digamos, principalmente entre 1478 y 1496. Sí alcanza a tener cierto sobrelapo con los inicios de la conquista y descubrimiento ya de América. Y lo chistoso es que los españoles, al menos los youtubers españoles que yo vi, cuentan esta historia muy linealmente, ¿no? Como la estoy contando yo. Primero pasó esto, luego pasó esto, le ganamos a los indios, Sí. Y no solamente le ganamos a los indios, sino le ganamos a las otras potencias que también le estaban echando ojo a esas islas, especialmente a Claro. Portugal, ¿no? Entonces, pues nada, Sí, sí, sí. 1492 termina el periodo de conquista e inicia ya el proceso de colonización de esto. Pues obviamente con lo que implica la colonización de los españoles, ¿no? Imponen la lengua, imponen la religión, traen enfermedades, se llevan esclavos, se reparten las tierras, crean monocultivos. En este caso, los primeros cultivos que hubo fueron de caña de azúcar y en estas islas básicamente siempre. abastecieron de azúcar a Europa por varios años. La fiel confiable, marica. Azúcar, sí. Azúcar, flores, tulipanes El y polvo muchos blanco. colores. Siempre está el polvo blanco. ¿Qué se vendrá mucho? Sería hacer una historia global, así de esas que son grandes historias, como la gran historia del polvo blanco, ¿no? Ujú. Es polvo de Del estrellas, polvo blanco. no sé, arena, cal, bueno, azúcar y ya, lo que sabemos. Y pues digamos que también me parece interesante que igual esto es una historia que está conectada con la nuestra, porque igual Canarias era la parada obligatoria tanto de ida como de regreso del comercio ya transatlántico en España, ¿no? O sea, era un triángulo que arrancaba en África, Canarias, iba a América, se devolvía a España y hacía ese triángulo siempre, ¿no? Y pues obviamente todo esto implica movimiento de personas, enriquecimiento, que el comercio y por supuesto también piratería, ¿no? Y las Canarias son bastante famosas porque ahí caían los piratas y tome. Y pues bueno,
digamos un poco para resumir también qué nos dice todo esto a nosotros, pues que América no fue para nada la primera experiencia conquistadora de los españoles. Ya tenían unos precedentes, no solo entre comillas, reconquistando su península, sino que ya tenían experiencias coloniales en estas islas, lo cual pues a mí la verdad no lo tenía muy presente. De pronto sí lo sabía, pero no tenía presente y no sabía los detalles de cómo había sido esta conquista y esta experiencia previa. Claro. Y pues también de pronto un poco que nos queda de preguntas, pues la historiografía moderna, saber si se comparan estos procesos, ¿no? ¿Cómo se pueden comparar los procesos de Canarias y de las Antillas y luego ya de tierra firme y todo eso? Claro. Porque pues es algo que no deberíamos perder de vista, especialmente porque hubo muchas migraciones de gente de Canarias hacia América en los últimos siglos y especialmente durante la dictadura de Franco llegan mucha gente de Canarias a Venezuela. Entonces como que ahí también hay como cierta conexión muy reciente, parce, es que eso fue hace 70 años, Sí. eso fue hace nada. Entonces pues nada, ese es el dato random que yo, pues bueno, no sé si para ustedes haya sido un dato random, para ti, pero pues para mí lo fue. Aprendí mucho. Entonces pues nada, ese es el dato random. Buenísimo, no. Interesante, muy interesante. Bueno, noticias. Noticias que les debíamos desde el año pasado, literalmente. Ya hicimos una rifa con nuestros Patreons, entonces si ustedes no son Patreon, no son mecenas, pues están perdiendo de rifas también. Rifas, juegos y espectáculos que hacemos ahí de vez en cuando. Pero ahora queremos hacer los bingos de familiares. Otra rifa del Día de la Familia. Les dan medio día libre. Queremos hacer otra rifa ya pues con todos ustedes. Ya nos organizamos, ya cuadramos con los de Busópolis. Entonces, ¿qué hay que hacer para participar en la rifa, Elvis? Paso número 1. Paso número 1, seguirnos en Instagram y seguir obviamente a Busópolis. En Instagram. Ambas en Instagram. @podcast RAH en Instagram y Busópolis. con Z al principio y S al final. No es como Elvis que es con Z al final, sino Z y luego S. @Busópolis en Instagram. Cuando ya nos sigan a ambos, van a entrar a nuestro servidor de Discord. Igual todos estos links están en las notas del episodio. Y hay un canal que dice rifa. En ese canal ustedes van a poner las evidencias de que nos siguen. ¿Sí? Pantallazo. De que nos siguen en ambas. Y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer ustedes para la rifa. El resto lo hacemos nosotros en el próximo episodio. Sí, en el próximo episodio les contaré. Chan. Entonces nada, muchas gracias por escuchar Random Access History. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por escucharnos, por tenernos paciencia. Gracias a como la 1 o 2 personas que preguntaron que por qué no habíamos sacado episodio. Gracias a ustedes 2. Pero pues nada, tuvimos un fin de año bastante complicado, personal, profesionalmente los dos. Entonces pues bailas, ¿no? O sea, no pudimos. Sin embargo, decirles feliz año. Feliz año, feliz Navidad, feliz enero, feliz Pascua. Feliz Pascua. Y sí, el miércoles llega el miércoles de ceniza y esta vaina se acabó, marica. Ya estamos se allá. acabó el hijo de puta año ya. Sí. Si nos quieren apoyar Spoilers, más, no hicimos nada. pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares, con el sheriff del pueblo y hasta con desconocidos. También pueden hacer parte de nuestra comunidad en Discord para charlar, compartir memes totalmente gratis. El link está en las notas del episodio. Y si quieren ayudarnos aún más, el paso más grande que pueden tomar es apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History. Su apoyo pues nos ayuda a sostener este proyecto en el tiempo y les agradecemos mucho. Sí, un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música y a Alejandro Duarte por todas las portadas de los episodios que nos otorgó. Muchas gracias. Sus links también están en las notas del episodio. Para que vayan a seguirlos. Recuerden que además de participar en la rifa, si les parece que los busitos son bonitos o que no un busito de random o de lo que quieran, pues pueden comprarlos con nuestros amigos de Busópolis, @Busópolis en Instagram. Y si dicen que van de parte nuestra, les hacen un descuentico, un detallito. Un descuentillo. Un descuentirijillo. De nuevo, gracias por escuchar. Y se despiden como siempre quien les habla, Elvis @Elvis con Z y José Nicolás Jaramillo @JoseKik LML en todas las plataformas. Goodbye.